Debates Cristovisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Comienza Debates Cristovisión, que es análisis y opinión al alcance de su mano. El tema venimos anunciando hace 2 días es si ustedes creen que es posible bajar impuestos, como están proponiendo algunos candidatos a Senado, a Cámara, también algunos candidatos presidenciales. ¿Es eso posible en Colombia? ¿Que se puedan bajar los impuestos? Por eso tenemos 2 políticos y 2 avesados economistas. Comienzo presentando los panelistas. A mi izquierda, no es de izquierda, es liberal. ¿Mejor ahí o a la derecha? Doctor Olga en Lucía. el centro. En el centro, pero eso sí nos va a quedar difícil. Doctor Olga Lucía Velázquez, ella es representante a la Cámara actualmente y se lanzó de nuevo, pero esta vez al Senado. Al Senado, Partido Liberal número 4. ¿Cómo ve esa campaña? Muy bien, estoy muy optimista, estoy recogiendo lo que he sembrado, porque yo creo que uno en política lo que tiene que hacer es sembrar, trabajar y luego recoger el fruto. Y en eso he hecho siempre. Por eso cuando me lancé a la Cámara, mucha gente decía, pero ¿y de dónde salieron los votos? Pues 15 años de trabajo en el distrito. Lo que hicimos fue recoger. ¿Qué trabajó en el distrito? ¿En qué trabajó? Yo 10 años en todo. A ver. 10 años estuve en el sector salud. Esta localidad, la localidad de Fontibón, aquí hicimos el hospital. Hicimos el hospital de Fontibón, pasamos el hospital de Suba de primero a segundo nivel, abrimos el hospital, el de la ciudad de Cali con 152. Fui subsecretaria de Integración Social. ¿Siendo alcalde quién? Secretaria de Gobierno, Samuel Moreno. Estuve en el distrito 15 años con con Mocus, con Peñalosa, con Lucho y con Samuel. Y le va bien con las vallas. Tiene muchas vallas en Bogotá. O bueno, por lo menos yo he visto son muchas. Impactantes. Son lindas las vallas. ¿Cómo nuestras, es el gesto? Porque tú mereces más. Entonces, sí, lo que le transmitimos a la gente es seguridad. Además es la confianza que tenemos, pero además el merecimiento. Yo soy una mujer de fe y creo que uno merece en la medida en que trabaja, en que es disciplinado, en que hace las cosas con amor y con pasión, pues las cosas llegan, las bendiciones llegan. Ustedes, le cuento a nuestra audiencia, ella es ingeniera industrial, especialista en gerencia de la calidad de servicios de salud, tiene una maestría en desarrollo rural, realizó estudios en evaluación financiera, económica y social en los Andes, realizó estudios de gerencia en la calidad de los servicios de salud en la Universidad del Bosque y es actualmente no solo representante de la Cámara, sino directora del liberalismo, del Partido Liberal en Bogotá. Doctora Velázquez, un gusto tenerla acá. Muchísimas gracias, Daniel, muchísimas gracias a toda la mesa de trabajo, en realidad a todos los televidentes que nos están siguiendo en este momento. Me encanta estar aquí en este canal, siempre lo visito los 14 de febrero. Usted... Yo soy la que leo la palabra, la primera palabra siempre. En el colegio San Pedro. San Pedro, sí. Claro. La primera palabra la leo siempre el 14. Perfecto, señora, un gusto. A mi derecha, este sí es derecha, esto sí es, quedó muy bien ubicado. El economista... Pero no extrema, ¿no? ¿Qué? No extrema derecha. Espere, derecha es derecha. Escúchelo ahora y usted al final me dice. Ya, mira. Andrés Londoño Botero, quien acaba de llegar de Alemania, donde se graduó hace, Andrés, ¿cuánto? ¿Hace 2 meses? Hace 6 meses. 6 meses, en una maestría, digo el nombre, maestría en políticas públicas, en el Hertie School of Governance de Berlín. Bienvenido, Andrés, a Debates Cristovisión. Tiene otra maestría, no tiene una, tiene 2. La segunda es en estudios interdisciplinarios sobre el desarrollo, con énfasis en desarrollo local y regional. ¿Esta maestría fue, Andrés, en dónde? ¿Qué en universidad? la Universidad de los Andes. Este es en los Andes.
y está realizando una especialización en administración financiera también en los Andes. Ha trabajado en Findeter, en IDOM. ¿Qué es IDOM? IDOM es de las 5 empresas de ingeniería más grandes del mundo. Con sede, pero trabajó Tiene sede en Bilbao, pues es una empresa vasca, tiene sede, en verdad tiene filiales en más de 20 países en el mundo, y en Colombia ha hecho proyectos como por ejemplo el tranvía de Ayacucho, y hizo los primeros estudios del metro subterráneo en Bogotá. Sí, con Petro IDOM fue la que hizo los estudios. Hizo los estudios de ingeniería. Sí. O sea, que estaban bien hechos. Espere, ahora le doy el turno. Ya quiere el señor participar. Trabajó en el Centro de Investigaciones Sociales de Berlín y actualmente trabaja en A Todo Tren. ¿Le suena eso, el candidato? ¿A Todo Tren? Pero subterráneo. No. No es eso. No. ¿Qué es A Todo Tren? A Todo Tren es una empresa que estructura proyectos de movilidad urbana, y en este momento está estructurando un tren ligero en Barranquilla. Qué bien. Es para una APP en Barranquilla y posiblemente en otras ciudades de Colombia. Este es un primer envío. Bien, diagonal Andrés. A mi izquierda. No de izquierda. Ayude a la izquierda, pero Partido Liberal. Bien. César Augusto González, candidato al Senado. ¿Cómo está, doctor González? Bienvenido. El doctor lo dejo en Panamá siempre que me vengo para acá. ¿Pero le gusta que le digan en Panamá, doctor? No, casi no se usa. Entonces, mira, yo estoy muy contento, sí. Primero, estar aquí con mi compañera del Partido Liberal, que fue la que me dio el aval también en las elecciones del Consejo de Bogotá, que lo hicimos como un entrenamiento hace 2 años, cuando llegué. Y para luchar por el proceso de paz, porque aquí definitivamente... Esa es su bandera. Mi bandera. Total apoyo irrestricto a los acuerdos de La Habana y al proceso de paz para que no nos sigamos matando. El candidato César Augusto González es administrador de empresas del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Antes del programa le dije que del Rosario, y me dijo, no, eso no lo diga tan cortico, tiene que decir la universidad completa. Colegio Mayor. Sí, no es como ahora que dicen el Rosario, no, diga completo. Ahí se lo dije. Bien. Es empresario del sector inmobiliario y del comercio colombo-panameño, defensor de la familia, de los derechos humanos y de los animales, voluntario en Centroamérica de los procesos de paz en Honduras, Guatemala y El Salvador. Y usted estuvo en Cuba algunas veces, varias veces, ahora con el proceso de paz de Colombia. De visita, ¿no? De visita, más no en las mesas asesoras. No. Afortunadamente. Bien. Que va más o menos, pero eso después de pronto... Va más, ningún menos, va muy bien. Otra cosa dice la gente y la misma guerrilla. Bien, y al frente del candidato está Freddy Castro Padillo, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones aquí en Debates Cristovisión. Freddy, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias y un saludo a todos los televidentes. ¿Cómo me les ha ido? Sintonía en Santander, ¿dónde es? En Cúcuta. En Cúcuta, Cúcuta. en norte de Cúcuta. Santander, Cúcuta. sintonía. Sí, eso Full. espero, eso espero. Full. Arriba rating. Muy bien, es economista con maestría en Economía de la Nacional, de la Universidad Nacional, con tesis meritoria. Fue secretario de Desarrollo Económico de Peñalosa. Sí, señor. Un año, Sí, señor. el primer año de este gobierno. de Sí, porque esta en el segunda otro, tanda. en la primera tanda No, todavía estaba de estaba en el estudiante. colegio. Sí. señor. Subdirector financiero y director de estudios de Fasecolda, economista de la Junta Directiva y del Departamento de Planeación de Presupuesto del Banco de la República. Ha sido miembro de varias juntas directivas y docente de la Universidad de los Andes, de la Nacional, y actualmente es profesor de uno de los centros de estudios de administración de empresa más prestigioso, por no decirlo de pronto el más prestigioso que hay en Colombia, que es el CESA, que es el colegio, CESA traduce Colegio de Estudios Superiores de Administración, Sí, señor. que tiene su sede en la carrera séptima con entre calles 34 y 36, Carrera sexta, en realidad. en el barrio La Merced, unas casas muy bonitas, que han de estilo inglés, un poco frías, Un poco, querido sí. profesor Freddy, pero que ha adecuado muy bien el CESA y el anterior rector
y ha continuado ese rector. Y este rector, recuérdeme el nombre del actual rector. Henry Bradford. Henry Bradford. Sí, señor. Sí. Henry Bradford. Muy bien. Y además, debo decir, alcancé a trabajar con la representante Velázquez, que tremenda patinadora de todos los temas en el distrito. Ella creo que pues, nos visitó a los secretarios para mover varios temas en el distrito y creo que ha seguido Soy la mayor aliada del distrito porque amo esta ciudad independiente de quién sea el alcalde. Yo represento a Bogotá, amo esta ciudad y cada vez que puedo generar acciones en beneficio de la ciudad lo hago. De hecho, Daniel, la primera vez que se suscribe un convenio entre el Gobierno Nacional y el Distrito para cámaras de seguridad lo gestioné yo. Yo soy de la Comisión Tercera, Planeación y Finanzas Públicas en la Cámara de Representantes. Y me decían, no, eso no es posible. Sí es posible, y sí es posible, y sí fue posible conseguir muchas cosas. Eso fue el año pasado. Eso fue el año pasado, exactamente. Sí, señora. Tenemos preguntas, la pregunta es la siguiente para los... Antes de empezar, quiero pedirte un favor. Sí, sí, señora. Lo que pasa es que yo debería estar en este instante en La Calera, en una reunión. Sí, Quiero enviarle un saludo mande el saludito. a Hernando Ayala, porque está molesto porque no llegué, pero estoy aquí. Hernando, tan pronto salga de aquí, voy para allá para la reunión. Mire, Hernando, llega Debería estar en tipo... Cajicá. Llega 10 tipo... de la noche, no antes. 10. Debería estar en no, Cajicá. No. ¿En qué parte de La Calera? ¿En pleno No, en municipio? Cajicá. Ah, Demora un porque- poquito porque En estamos en Cajicá. Occidente. porque esa autopista En está- Cajicá. le iba a dar los promedios de llegada a La Calera. No, en Cajicá. Eso sí es tenaz. La pregunta es la siguiente. No, pero espérame. Ah. Hernando Ayala en Cajicá. Sí, A Héctor Loaiza. sí. Al concejal Armando Gutiérrez y a todos los que están en este momento en la reunión, por favor, excúsenme, estoy aquí, tan pronto salga de aquí, llego a Cajicá. Que va para allá, Así es. allá. Perfecto. ¿Cree usted, esta es la pregunta, cree usted en los candidatos que proponen bajar los impuestos? Puede votar en las siguientes redes sociales a partir de este momento. En Twitter, @Cristovisión. En Facebook, canal Cristovisión TV. En WhatsApp 314-440-9571. Y en Instagram, @canal Cristovisión. Y nos ven en este momento, atención Cajicá, en los siguientes canales. En DirecTV, en el 353. NTV en el 807, Don Andrés, en Barranquilla. Claro, 903. Y Tigo Une en el 106. Bien, comenzamos. Andrés Londoño Botero. Propone Vargas Lleras, propone Uribe y Duque. La propuesta de Duque ayer fue bastante novedosa en San Victorino. Esa vamos a hablar ahora. Proponen otros candidatos a la Cámara y al Senado bajar impuestos. Usted como economista, ¿eso es posible, sí o no? Pues de hecho la reforma tributaria que fue aprobada recientemente ya planea recortes en impuestos para el próximo año. Incluso el impuesto a la renta el próximo año quedaría de 32%. Por ejemplo, Vargas Lleras está proponiendo una tarifa del 30%, que ya es bastante cercano a lo que vamos a tener. Además, Colombia se ha bajado los impuestos históricamente, los impuestos a la nómina han caído, el único que subió fue el IVA. Yo creo que se pueden bajar impuestos, pero ningún candidato ha mostrado una manera seria de hacerlo. Por ejemplo, las políticas para combatir la evasión de impuestos no son muy efectivas por el recaudo. Yo creo que la manera de bajar impuestos es simplificando el código tributario. Colombia tiene 4 impuestos que representan el 90% del recaudo, que es el IVA, renta, impuesto a las importaciones y las retenciones en la fuente. El código tributario tiene más de 900 artículos para regular 4 impuestos. Eso es descabellado. Hay tantos regímenes especiales que yo creo que en Colombia poca gente en realidad paga una renta del 32%. Entonces, si uno se pone a eliminar regímenes especiales del Código Tributario, uno podría bajar la tarifa nominal de renta a una más baja, pero pues que haya menos beneficios para ciertos sectores específicos, que además la mayor de las veces es lobby de sectores industriales específicos. Entonces, yo sí creo que hay un espacio para bajar impuestos, pero simplificando el Código Tributario. Pero entonces no es un cuentazo. No es un cuentazo. Por ejemplo, ni una propuesta de campaña. Sí es posible bajar impuestos. Le doy un ejemplo, Daniel. Usted. En Colombia el impuesto a la renta recae muchísimo sobre los asalariados.
Las personas más ricas del país no tienen salario. Tienen rentas de capital, que son rendimientos financieros y dividendos. Estas personas, son el 1% concentra el 20% de la riqueza y paga solamente el 8% de impuestos como tarifa efectiva. Si usted hace una reforma en la que usted baja la renta, pero aumenta los impuestos a los dividendos y a los rendimientos financieros, se podría bajar la renta a la vez que hace el sistema tributario un poquito más justo. Entonces yo creo que el sistema tributario, simplificándose y atendiendo esos problemas que tiene de inequidad, usted podría bajar las tarifas nominales, pero obviamente los que tienen regímenes especiales van a pagar un poquito más, pero el promedio va a terminar pagando menos al final. Doctor Olga Lucía, eso es, usted si llega al Senado... Yo voy a ser senador, con la voluntad de Dios y la ayuda de muchos colombianos. Perfecto, ese entusiasmo está muy bien. Es la certeza de la fe. Eso es verdad, pero eso sería otro capítulo. Y no tiene tiempo porque tiene que llegar. Bien, y le esperan en Cancán. La reducción de impuestos, me esperan en Cancán. La reducción le cortó de el viaje impuestos, muy feliz. La reducción de impuestos sí es posible. Y sí es posible porque aquí tenemos varios problemas. El primer problema es la evasión. Daniel, entre IVA y renta, cada año hay 30 billones de pesos de evasión entre IVA y renta. Uno 16 y el otro 14. Eso, 30. 30, más... Iván Márquez dijo más en lo un tiempo que eran 300 millones. No, fue la mano, mamá. No, son 30 billones y es una cifra que se puede corroborar con la DIAN. Y son 3 puntos con los datos del PIB. Sí. que son 3 puntos del PIB. Son 30 billones. Estos dos, más lo que perdemos por contrabando, que son 22 billones de pesos año, ahí tenemos 52 billones de pesos que no están llegando. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bajar los impuestos, porque si nosotros bajamos los impuestos, motivamos para que la gente efectivamente se formalice. Pero no solamente es eso, ese es un tema, la evasión, el contrabando, es un tema. ¿Para eso qué necesitamos? Necesitamos una entidad fortalecida para que recaude. Necesitamos una entidad súper especializada. Hoy nosotros en la reforma tributaria pasada incluimos 17 artículos que fortalecen a la DIAN, pero resulta que no todos se han desarrollado. Por ejemplo, hay un artículo donde establece mejorar toda la infraestructura tecnológica de la DIAN. Y todavía no se ha presentado. Es decir, si yo quiero una entidad que controle la evasión, que mejore, que simplifique, porque yo creo que es el otro capítulo. El primer capítulo es controla la evasión y al contrabando. El segundo capítulo es la simplificación. Aquí tendría que ser muy fácil. Que va por el lado que dice... La simplificación, porque es que hoy no es posible que uno tenga que contratar a un experto y cada año tenga que hacer cursos para poder saber cómo declaro renta. No, eso de verdad. Eso sí. Todos los años. Y entonces, curso de actualícese para saber cómo paga la renta este año. Sí, no hay contador que esté al día. No hay contador que esté al día. Siempre, entonces, la simplificación. Y el tercer tema es la confianza tributaria. ¿Por qué? Porque es que sí necesitamos generar confianza, porque la gente dice, ¿yo para qué pago impuestos si se los van a robar? Si nosotros, el tercer tema es confianza tributaria y cero corrupción. O sea, tenemos que decirle no a la corrupción como sociedad. Y no a la corrupción porque si no le decimos no a la corrupción, pues ¿cómo generamos confianza? De esos tres, ¿cuál es el más difícil a su juicio? ¿El tercero? El más difícil... ¿De conseguir para el país? Yo creo que el más difícil... No, los tres son difíciles, pero el tercero sí está bien difícil. Es el tercero, sí. Pero mira, si nosotros tenemos que decirle no a la corrupción, porque es la única manera de que la gente tenga confianza en su sistema tributario. Es la única manera. Si yo quiero que todos paguemos, pues tengo que decirle, mire, sus impuestos están representados en esto. Yo escribí un artículo en la reforma tributaria que es Obras por Impuestos. Tuvo todas las discusiones, pero soy la autora del artículo. Son 3 artículos que lo establecen. ¿Por qué Obras por Impuestos? Porque es darle posibilidades a los empresarios que generan más de 1.000 millones de pesos en renta, que puedan pagar una parte con obras a través de un procedimiento que ya se definió. Se abre una fiducia, se seleccionan unos proyectos dirigidos a las zonas más afectadas por el conflicto. Y otra parte va a la DIAN.
Pero cuando yo empiece a mirar que efectivamente los impuestos generan unos beneficios para la ciudadanía en educación, en salud, que ese es el propósito fundamental, pues yo empiezo a recuperar la confianza. Y cuando veo que no hay ninguna fuga de dinero por ningún lado, pues evidentemente no solamente va a haber control social en la evasión de renta IVA, sino que va a haber voluntariamente la posibilidad de que la gente vaya y diga yo pago. O sea, son 3 elementos fundamentales alrededor de decir, yo reduzco los impuestos, no se reducen solos, tengo que trabajar en estos 3 frentes Freddy, de manera simultánea. ¿Es posible bajar impuestos? Usted como economista, si fuera asesor de un candidato presidencial, le diría, tranquilo candidato, prometa que se pueden bajar los impuestos, que vamos a bajar los impuestos. Yo diría que ¿Usted sí. qué le diría? Yo le diría que sí, no, y que lo primero que uno debe mirar es el gasto. O sea, si uno quiere hacer una reducción de impuestos, la que sea, si uno quiere pensar en IVA, por ejemplo, o en renta, debería pensar primero en revisar el gasto. Y revisar el gasto es principalmente revisar los esquemas de subsidios. Revisar esquemas de subsidios, les voy a decir un ejemplo pequeño y un tema grande. Ejemplo pequeño, por ejemplo, revisar todo el esquema de subsidios para energía eléctrica en los hogares. No es posible que los estratos 1, 2 y 3 estén siendo subsidiados en energía eléctrica. Esos hogares, la mayor parte del gasto de energía eléctrica de esos hogares es en neveras, y según la encuesta de calidad de vida del año pasado, el 80% de esos hogares tienen neveras de más de 20 años, que son casualmente las que más consumen energía. Entonces, si uno quisiera ser eficiente, por ejemplo, y estoy lanzando una idea, Cambia las neveras. uno debería cambiar las neveras. Uno debería cambiar las neveras. Y había una campaña fuerte sobre eso, para sí, cambiar claro, la nevera. por eso se redujo el IVA para las neveras. Entonces uno promovería más acabar con ese subsidio, y sí promover uno para que las personas cambien de neveras, porque por esa vía uno reduce el consumo de energía y puede bajar el gasto, y esa transferencia inequitativa que se está dando de los estratos más altos, pero inequitativa no, esa ineficiencia que se está dando de los estratos más altos a los más bajos. Ese es el ejemplo sencillo. Y un tema grande, si pensamos en gasto, porque coincido con Andrés y con la representante Velázquez, y un tema grande es que uno debería pensar, por ejemplo, en hacer recortes y hacer una reforma pensional grande. La representante de la Cámara nos decía, en temas de evasión y ilusión, son 30 billones de pesos que el país está perdiendo. En tema pensional este año son 41.2 billones de pesos. Esos 41.2 billones de pesos son 4,1% del PIB que nosotros, que es una cuarta parte del recaudo tributario que nosotros estamos perdiendo, que estamos redistribuyendo mal, porque la mayor parte de esas pensiones van para las personas de mayores ingresos. Y un comentario que les quiero hacer, entonces ya les dije sí, no, lo primero es reducir el gasto, y un comentario es, hay por ahí algunos candidatos que están hablando del IVA, y que, por ejemplo, dejar de cobrar el IVA 6 veces al año. El recaudo tributario del año pasado fueron 136.4 billones, y esos 136.4 billones, 37.5 billones fueron de IVA. Por ahí un candidato está diciendo hay un par de candidatos diciendo que uno reduce el IVA y otro que cada 6 veces al año no. La propuesta es de Iván Duque, y dijo, 6 días en el año. 6 días en el año, que ese día, el día X, ningún producto que paga IVA, pague IVA. Sin IVA. Ese es el impuesto que más recauda a nivel nacional. Ahí tendríamos un problema. No, es el segundo impuesto de más recaudo, porque el que más recauda es renta, son 56 billones. Pero el otro es más fácil. Renta son 56 billones, No, IVA es facilísimo. pero si estamos hablando de simplificación tributaria, sí, pero no tiene esa idea no tiene sentido. No tiene sentido. Eso es más como un contentillo Ojo que la hizo un economista que trabajó en el Banco No, Mundial. es abogado. Él es abogado. Pero mira, yo creo que Freddy está tocando un punto muy importante, y es el gasto. Se creó una comisión del gasto público. Que sacó un documento borrador en diciembre. Que sacó un documento borrador en diciembre. El problema del gasto es que el 85% del gasto en Colombia es inflexible por constitución y por ley y por vigencias futuras. Entonces, para uno poder reducir el gasto, usted pasa por una reforma a la constitución. 27. Además, lo que es preocupante, ese gobierno ha reducido el gasto
más o menos en 2% real desde los últimos 2 años, pero lo preocupante es que ha recortado el gasto en inversión y en formación de capital. El presupuesto, el gasto de inversión ha caído 7% real en los últimos 2 años, mientras que el gasto de funcionamiento y salarios ha crecido el 2% real. Yo creo que, pero ¿para qué se crea una comisión del gasto público? Pues para revisar... Para que saquen un libro bonito. No, para revisar cuáles son los programas donde tenemos que empezar a adelgazar. Es que hoy ha crecido muchísimo el Estado. Además, hay duplicidad de funciones. Por ejemplo, solamente en educación. En educación ofrecen becas el ICETEX, ofrece becas también el Ministerio de Educación, ofrece becas también el Ministerio de Cultura, ofrece becas también Colciencias. Porque no hay una sola entidad que ofrezca becas. Cada una tiene que tener toda una estructura para poder ofrecer las becas. No, si nosotros empezamos, así como decimos simplificar los impuestos, también hay que simplificar el Estado frente a la función. Y eso es la función por la cual se crea la Comisión del Gasto Público. Es decir, díganos dónde hay que adelgazar, díganos dónde hay que suprimir el subsidio o reducir el subsidio, y díganos dónde hay que invertir, porque efectivamente la flexibilidad hoy del presupuesto es de 27% solamente, los demás son gastos recurrentes. ¿Qué son gastos recurrentes? Es el fijo sostenimiento del Estado y de lo que yo haya hecho con compromisos futuros. Entonces es muy difícil, con una poca flexibilidad del presupuesto. Y yo remato con un comentario pequeño, creo que para darle la palabra a César. Mejor no me la pide. En 1989 el gasto público como porcentaje del PIB era 8,5%. En 2016 era 18,9%. Y el recaudo del 16. Está creciendo el tamaño del Estado y nosotros no estamos viendo si ese tamaño del Estado es eficiente. Así es. Y a eso le sumo comentario. Que los ingresos por impuestos son apenas del 16-17 y la reforma tributaria se desfasó en 3,5 billones de pesos en su meta de recaudo. La meta en 2017, pese a que aumentó el impuesto del IVA, la meta de recaudo no se cumplió por 3,5 billones de pesos. ¿El motivo? Desaceleración de la economía. No se logró el crecimiento esperado. Uno no puede ¿Solo subir eso, IVA solo desaceleración? y desconfianza del consumidor también. El índice pero de están consumidor correlacionados. No está había correlacionado. posibilidad, a la incertidumbre que tiene un contribuyente de decir, bueno, ¿qué seguridad jurídica tengo yo, por ejemplo, si compro un activo? La compra de activos se frenó porque la incertidumbre genera una dificultad, porque yo estoy colocando pero dejemos hablar a César, que nadie va a votar por él si seguimos así. No, él tiene su voto. Ya digo. Candidato La Vélez, pregunta, hágame la pregunta. Si usted se reúne mañana no sé dónde, en Usme, con un grupo de partidarios suyos y le preguntan, ¿usted si llega al Senado baja los impuestos, bajaría los impuestos? ¿Usted qué les diría? Si yo contesto como economista, les dijera lo que ellos dijeron. Sí se puede, se va a poder. Pero si contesto como candidato correcto, no se pueden bajar los impuestos. Le diría así. Al contrario, hay que subir ciertos impuestos. ¿Cuáles subiría? Si la gente, nosotros estamos en, como lo estaban diciendo ahorita, hay un demasiado gasto, hay una cantidad de cosas que no van a permitir en un momento dado hacer lo que los economistas dicen. Porque en economía todo es posible hasta que se demuestra que no se pudo. ¿Sí o no? Ok. Poder se puede, pero no es sano. No es correcto en este momento de la historia importantísima que tiene Colombia, con un proceso de paz a implementar, con una cantidad de recursos a utilizar para reparar víctimas, para todo este tipo de cosas. Pero eso es puro gasto, ¿no? Por eso te digo, no es posible con todo eso empezar a bajar impuestos en este momento. No es sano. ¿Qué es lo que se debe hacer? Y lo tenemos con el candidato en el Partido Liberal. Lo que se puede hacer primero es progresivamente hacer que la mayoría de ciudadanos empecemos a pagar impuestos. Porque es que realmente, si hacemos el análisis, ¿cuántos ciudadanos pagamos impuestos? Depende. 700.000. Renta solo 2,1 millones de colombianos declaran renta. Declaran, no pagan. Declaran. Sí. Y muchos declaran no Ahí quiso decir en cero. cuando aclaró eso, Pero Andrés, no todos los que declaran pagan. Exactamente, porque muchos hacen Pero de tal forma que quedan en cero las declaraciones. En renta pero en usted forma no le hace general, trampa a la diana. pero es que no estemos hablando de trampa, estemos hablando de la base tributaria en Colombia es mínima.
Sin duda. Sí, De es acuerdo. muy bajita, no hay No como en información. otros países donde todos pagamos impuestos porque queremos pagar impuestos. Aquí muchos pagamos impuestos porque nos obligan toca. a pagar impuestos. Y muchos también tienen la moquetilla y esa que dicen que es que yo no pago impuestos porque se los roban. Eso es como cuando usted le regala... Es el tercer componente del que exacto, estaba hablando, de o sea, la confianza, la correcto. confianza Pero del eso es como contribuyente. cuando usted da limosna. Si usted ve a un ciego o ve a un paralítico y usted le nace en su corazón dar la limosna, pues usted va y le dice, mira, aquí yo dejo este billete de 50.000, y el ciego le dice, no, es de 20. Ese ya no es tu problema. Es problema del Estado de ser eficiente y hacer que no haya corrupción, que no se lo roben. Pero la obligación es del ciudadano. Entonces, como hay una base tributaria mínima, por eso nunca alcanza. Por eso es que todos los años hacemos una reforma tributaria, ¿o no? No, pero con el Bueno, gasto, cada no, dos, pero cada sin tres. controlar el gasto no habría plata que alcance. Pero es que es decir, como es tú como lo si dices, fuera es un una casa. componente más del problema. Pero si la base la ampliamos, ¿cuántos colombianos Sí, pero deberíamos yo no Se puedo- la puede pero yo no ampliar puedo con esas seguir- tarifas. Se puede ampliar No, pero yo no puedo progresivamente. pensar en seguir cobrando impuestos Hay sin un reducir el economista gasto. muy famoso que es pero Laffer. cuando uno dice no quiero seguir cobrándoles a los mismos, no estamos hablando de cobrarle a Sí, los pero es que mismos, usted, estamos hablando de es que usted cobrarles a a la los gente que no pobre, es pagan. que usted a la gente pobre no le puede cobrar las Uno tarifas sí le que hay puede hoy en cobrar, día. no las tarifas, pero sí puede cobrar Pero progresivo entonces- de acuerdo pero a la entonces capacidad de cada eso persona. hace mucho más complejo el código tributario. Pues, Bueno, precisamente pero se va a meter además 10 los artículos más. problemas, Pero, sí, eso sí, iba a la- decir, ahí pero sí hoy se en día desacelera más la economía, pero hoy en porque día la se gente puede simplificar. retiene. Es que no podemos ser tan folclóricos de decir que le vamos a quitar más a los que ya están pagando. Eso sí es un error, pero podemos pero mire, ampliar. Un impuesto diferencial Sí. es muy costoso Esto- y administrar. Hay un esto- gasto de Pero- administrar pero- un impuesto pero se puede. diferencial que yo Lo no que sé pasa es que aquí en el si siempre daría más partimos de que no ingresos se puede. que ¿Cuántos gastos para la ciudadanos DIAN? naturales pagan impuestos? 700.000. ¿Cuántos deberían de pagar? Mínimo 7 millones de colombianos. Al renta. creería No, que pero más. mire, yo creo Más, que... Sí, no, exactamente. pero ¿Y mire, cuántos pagan? ¿Y cuántos pagan? la Pero ¿cuál, capacidad cuál para es pagar el renta incentivo limitada. que la Sin gente duda. tiene para Es que pasar, yo le- salir de No, la pero es que situación en la que aquí- encuentra y pasar y ampliar la clase No, media? hay que- Es que yo también tengo que ver cómo la gente hace un gran esfuerzo para poder conseguir Pero hacen gran y esfuerzo mejorar los su... mismos de siempre, no los que están escondidos. No, pero mire, ¿quién dinamiza la economía? Las empresas. Las Y las empresas. empresas ya se les está bajando. También. No, pero a muchas empresas pero el ya se les consumo de está la bajando. gente. Sí, O sea, el sí, consumo de la gente. Si no hay gente que gane impresionante, dinero, claro si que no sí. puede dinamizar la economía. O sea, esto es una Eso es lo mezcla que de ayudó todos. el Por tercer esa- No solo las trimestre. por esa misma- empresas. por Eso esa misma fue lo que ayudó razón, el tercer claro. trimestre para subir. Por esa misma razón, el primer punto de la agenda del próximo presidente, sea el que sea, es mecanismos para formalizar la economía colombiana. Claro. Formalización laboral y formalización Formalización Eso pasa, laboral y vea, empresarial. Un ejemplo, hay Donde gente el que quiere, Estado- hay gente donde que el quiere Estado bajar es el el IVA, que ¿cierto? menos ¿Cómo cumple se la podría bajar el IVA? laboral. Sin ¿Cómo se duda. podría bajar Pero, otra vez el IVA progresivamente? grabar más Más productos. Entonces Sí, es lo que hay que ahí hacer, entra la ampliarla. canasta familiar, bueno, pero entonces- ampliarla, pero ampliarla, ampliarla, eso podría rebajar exactamente tarifa. para empezar progresivamente a bajar. Estamos Sí. en el 19 con X productos, pero si le ampliamos de esa base, podemos empezar a progresivamente a bajarlo al Pero si 16 hay gente, por otra vez. ejemplo, que está recibiendo subsidios y no lo merecen, pues Pues ahí eso es es donde parte de la tendríamos corrupción, ahí hay que empezar- caerle. En Pero pensiones hay un montón. Ahí tenemos El que empezar a Sisbén- adelgazar el el Sisbén gasto. tiene O sea, problemas lo de primero... identificación del Pero 40%. creo Te que, digo- hay, te creo que en digo- Barranquilla hay un Pero te digo una cosa, pastor Daniel, que está en el uno no Sisbén. puede pensar, candidato. uno no puede pensar en seguir cobrando impuestos sin adelgazar el gasto. Es decir, yo tengo que ser consciente de mis Pero problemas. igual no le puede decir uno Mis mentiras a la problemas- gente. No, pero no, eso sí es posible. Sistema General de simplemente tomar la Participaciones no lo hemos decisión. revisado. Claro, es tomar la decisión. Y las Y es transferencias decir, han vamos crecido a adelgazar el gasto. constantemente, además. Y vamos a adelgazar el gasto. Y les di un ejemplo de becas, le puedo dar un ejemplo de vivienda. Vivienda rural, vivienda en el Ministerio de Vivienda, vivienda Pero eso- en el DPS, vivienda en gestión de riesgos. A ver, Y aquí sí hay donde pero rebajar ¿usted el cree gasto. que ese bajar el gasto es fácil en campaña? Pero No, 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 pero no, 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 es difícil en Es campaña. No, es difícil difícil la- en es campaña. difícil en campaña. Es difícil decir lo que yo estoy diciendo. Lo fácil es tomar la decisión porque se requiere voluntad política, administrativa y un cinturón bien amarrado. Este gobierno ha creado un Puede sinnúmero hacer. de Claro que se agencias puede hacer. innecesarias. Yo le hago una Claro pregunta que a se los puede Por ejemplo, hacer. economistas. la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, uno dice, ¿sirvió va- para algo? Pero si vamos a eso, más bien preguntemos, ¿las contralorías sirven para algo? Las Y hay una departamentales. Para nada. y hay Las unas superintendencias superintendencias que también por eso, perfectamente las podrían- departamentales deberían ser una oficinita en la general. Además, las contralorías, Sí. ¿para qué sirven? Para decirle lo que se perdió. Por eso, entonces, si Nada yo más, primero porque pienso necesita en el cómo control es- tengo que reducir pues, el hay- gasto, hay dónde porque si reducir no, en no ese hay caso. dinero que alcance. Usted puede seguir creciendo y ahorcando a todo el mundo a que pague, pero si usted no adelgaza su gasto, no hay dinero que le vaya a alcanzar. Es como el sistema de salud. Si usted no cambia el modelo de salud,
si usted no hace que la salud se centre en la persona, si usted no hace que el modelo sea preventivo, si usted no cambia la forma de pago y no paga por la enfermedad, por el número de actividades, sino paga por indicadores de salud, pues tampoco va a haber dinero que alcance. Lo primero que tenemos que pensar es de manera lógica, sencilla y con voluntad política y administrativa. Y yo sí creo que nosotros tenemos una enorme responsabilidad de sacar adelante este país pensando en la reducción del gasto. ¿Qué creen que cómo le está yendo en la pregunta que estamos haciendo? ¿A quién? A los candidatos. En el sentido Le pregunto a los economistas, ¿qué va ganando? O sea, pues todos van a ¿El decir sí que o el bajarlo. no? No, la pregunta es, ¿cree usted en los candidatos que prometen, Yo diría dicen que no. que Va van a ganando el bajar? no. Yo diría que no. No, yo creo que cree usted en los candidatos, van a decir que no, porque finalmente la la gente gente sabe que dice, eso- no, pues la no. gente vamos no a ver. cree tanto en Pero el- yo sí creo, Pues si no, vamos a pero ver, la pregunta espéreme, es, yo sí espéreme. creo que es posible técnicamente bajar los Espéreme, impuestos. espéreme los resultados. Espéreme los resultados, a ver cómo va la cosa. En Facebook, No. veo. No, claro. uy, no, 89%. Y no hay que ser muy- Póngase la gafa. Qué varillazo mi querido para Vargas candidato. Lleras, ¿no? Para él y para todos, excepto Humberto de la Calle, que siempre ha dicho que En hay Twitter- que hacer la tarea. En Twitter, sí, 13%, no, 87%. Y vamos con Instagram. Pero yo voto para... Para subirlo un poquito, para que tengan ustedes. No. Ya. No, yo dije sí, pero hay pero que bajar no. el gasto antes. Claro. La respuesta Sí, no. 18, no, 82. Es que no es sano. No, Pero es que no, uno, pero por es que, ejemplo, pero es que aquí la... Pero la- quien la- esté es que viendo uno- este programa y escuche a una candidata, bueno, actualmente en el Congreso, dos economistas, no propiamente de izquierda, ya oyeron la hoja de vida, pues dice uno, entonces... Sí, pero es que la No, pregunta... pero no dice sí, es que pero mira la primero- pregunta, No, yo no, también no. quiero hablar sobre la pregunta. La pregunta es, ¿cree usted en los candidatos que van a bajar los impuestos? Pues evidentemente, tal como está el gasto hoy, que es un gasto recurrente, pues ¿quién va a creer? Nadie. La pregunta, y yo digo, ¿yo qué respondí? ¿Es posible bajar los impuestos? Que fue lo que tú nos dijiste. ¿Es posible bajar los impuestos? Sí es posible. Sí es posible, pero si yo hago para mí, estos tres elementos. Si no lo hago, Pues pues, no. evidentemente Y usted- no. y usted Porque hay un necesariamente- gasto y recurrente. usted- Y lo fácil es que no va a Pero poder la, hacer, pero si la no se va apuesta a es, poder y yo le hacer. digo aquí a los televidentes, si nosotros, si de manera técnica sabemos que sí es posible, pues lo que tenemos es que exigir que se haga. Es que por favor haya voluntad para hacerlo. Pero una yo le reitero golondrina una cosa. no es que Eso se llega yo le hasta reitero la una puerta del cosa. Congreso. ¿Cómo? Pero claro. No, Daniel, es que yo le No, reitero una... entre eso no le pasa. No, una pero yo reforma creo- de esa. Pero Daniel, yo le reitero tú una apoyarías cosa. una reforma pensional. Claro que yo apoyaría una reforma Yo le pensional. reitero... Podrías estar en la comisión el- séptima en la próxima. Escuche, Estoy temas pensando muy tributarios, seriamente ¿por qué- estar en la por qué séptima. me Oiga, se habla Es que con en los temas pensionados? ¿Por qué? tributarios Si ya no están de aquí. necesariamente la gente paga la Sí, tarifa, pero es que quien la recibe más tarifa que subsidio, es. perdón Andrés, un segundo Quien aquí, recibe más subsidios porque es son que las quien personas recibe de más mayor subsidios ingresos. son los que reciben Ah, pero es ingresos que por eso- mayores esos de son 15 cuatro millones. gatos, eso es fácil de No, quitárselos. no. Pero ¿a quién afecta la mire, norma? A la mayoría. Ojo, No, no, porque a la además mayoría. más de tenemos una 15 cobertura millones de pensional del pesos. Esos son los que 24%. más subsidios reciben. A ellos hay que empezar los a que, cortarles. los que Pero eso reciben mismo lo han entre dicho en las 2 y 3 anteriores salarios cuatro. mínimos Cada no vez que reciben les subsidio tocan las del Estado, excepciones, sino mínimo. ahí quedan todas las pero ese reformas. tema, Ahí ese tema quedan de las todas las pensiones, déjeme reformas. lo Vea, tocamos yo le enseguida. reitero una cosa en la estructura tributaria, es que en Colombia hay tantos regímenes especiales que la mayoría de la gente no paga la tarifa Que que debe nos ser. venden a nosotros como la que, no la que debe ser, sino la renta en Colombia en este momento del 33%, pero por ejemplo una zona franca paga el 20%, una SOMAC va a pagar el 0%. Y así hay, por ejemplo, una empresa que use tecnologías limpias también tiene un descuento de la renta Sí, líquida. sí, sí. Yo lo que propongo es eliminar regímenes especiales mientras se baja la tarifa general. Eso no necesariamente es bajar impuestos. Eso es Incluso hacer, las zonas francas, quitarle... pues irlas desmontando Se acaba de meter con la progresivamente. SOMAC. ¿Y eso en qué tiempo es? No, la pues, SOMAC, la vea, SOMAC ¿qué sí tiempo? necesita. Primero, ¿Estamos hablando en este los siglo o en el regímenes futuro? especiales, según el marco fiscal de mediano plazo, le cuestan al país algo así como 20 billones de pesos, pero lo que pasa es que el análisis que hace el 20 marco... billones que no le entran. 20 billones puede ser el presupuesto sí, ministerio del que, sector. que si le cobraras la tarifa Entrarían del 20. Plena.
plena Sí. entrarían en Ingresarían. teoría 20 billones más. Lo que pasa es que este análisis no tiene en cuenta, por ejemplo, algunos impuestos de las zonas francas. Entonces hay otros analistas que dicen que eliminar los regímenes especiales significarían un aumento en 40 billones. Y así uno podría bajar la pero tarifa uno decir general que de renta. elimina todos los regímenes especiales, no. No todos, pero No, uno puede Pero ahí es hacer un donde le análisis toma, por ejemplo, costo-beneficio. pero ahí es donde le empiezan a No. meter las manos a todas las reformas No, y al final usted- no terminan no, en pero, nada. no, Porque pero es que cada cada reforma tributaria hay más regímenes Por eso especiales. mismo yo creo que la gran discusión Qué- del qué próximo curioso, Congreso pero va a en ser En la cada reforma reforma pensional. tributaria hay más regímenes especiales. Esta reforma tributaria incluyó lo del conflicto y además incluyó cosas también para energía. Sí, pero esta mire, reforma pero- bajó pero- impuestos. pero mira. Esta reforma bajó Momentico, impuestos. Pero- candidatos, progresivamente. Y también economistas, una pausa. Me dicen que hagamos una pausa. Aquí en Están Debates. llamando la atención. Ah, ya la- Una pausita aquí Nos en Debates portamos mal. Cristevisión. Y ya nos vemos en serio. Bueno, pero hoy está movido, está muy bien. Ya regresamos con Debates Cristovisión. Está en el 52. El siguiente tema, ya nos La queda actividad. la segunda parte, nos quedan 15 minuticos. Hablemos del empleo como jalonador, Claro. como jalonador de la economía. Pero además, como garantía del desarrollo del proyecto de vida Sí, de sí, una Bueno, sí, persona. la sí, economía- tiene muchos elementos. Andrés, si usted asesora un candidato, ¿qué le diría sobre el tema del empleo? Pues primero, seguir en la línea de bajar los impuestos a la nómina, que han bajado Eso ha bajado. reiteradamente, sí, de 20% por el 14% en la última reforma tributaria. Segundo, yo pensaría en la propuesta del Banco de la República de crear salarios mínimos diferenciales. Actualmente... Es decir, esa es una propuesta que salió yo hace también- yo 6 apoyo. meses. Lo debatimos acá. Ah, está. seis Lo debatimos, meses. yo le Freddy, digo una amigo cosa. de esos economistas, y es la propuesta de que cada apartamento Por o región, departamento por región. o región tenga un salario mínimo. Yo presenté de una propuesta acuerdo- por región. Mira, por Daniel, Yo región. presenté es que- una propuesta por De región acuerdo porque a las cada región condiciones de tiene cada- Es unas que yo te condiciones digo una diferentes. cosa, Daniel. Distinto. El salario mínimo en Colombia representa casi el 90% del salario medio. O sea, es casi el 90% del promedio de lo que se ganan todos los colombianos. Si uno hace un promedio normal, o sea, si uno piensa que el promedio se distribuye de una manera normal, entonces hay la mitad de las personas están por encima de ese umbral y la mitad de las personas están por debajo de este umbral. Eso quiere decir que en Colombia es muy costoso contratar a la mitad de las personas que están en la población económicamente activa. Entonces yo pensaría que haya salarios que correspondan mucho más a las realidades socioeconómicas de cada De cada departamento región. y cada región para así poder meter más gente, poder meter más gente al aparato laboral. Claro. Que esté en nómina, como se dice. Que estén, no necesariamente tiene que estar en nómina, pero pues que tenga es que el salario depende de la productividad y lo que pasa es que en Colombia hoy en día el salario mínimo es muy superior a la productividad en algunas regiones. Como Chocó. Como el Chocó. Lo que hace es que una empresa le salga muy costoso contratar En ese un sector. trabajador por el salario mínimo porque el trabajador no va a producir lo que le están pagando. Sí, pero, Entonces, pero mi propuesta... entonces partidario del salario regional. Del salario diferencial. sí. Diferencial por Diferencial regiones, por zonas. regiones, sí, por zonas. Candidato. Ahorita, por ejemplo, con eso, ¿Qué propone? nuestro candidato, el No, doctor usted. Humberto, no, pero No, yo pero sigo el alineamiento usted es de el candidato. El candidato y nosotros, y yo pienso lo mismo que estamos pensando. El acuerdo de paz abre enormes posibilidades de empleo. Una paz que logremos consolidar nos va a abrir la paz en las regiones y en la ruralidad más que todo. Porque los acuerdos de La Habana lo que tienden es a eso, a crear ese camino de dos vías, no el vuelto nada, las 4G, digámoslo así. La tasa de desempleo más baja está en la zona rural. Correcto, pero exacto, pero crear en la ruralidad y en la construcción de proyectos, de megaproyectos que nos puede permitir ahora el acuerdo de paz o un país en paz en las regiones, de tal forma que podamos aplicar eso, que es perfecto, porque no es lo mismo ganarse 400.000 pesos donde un huevo vale 10.000 pesos o 400.000 pesos donde un huevo vale 250 por el Yo sector. creo que sí se tiene Entonces, que trabajar tiene esos que salarios trabajarse mínimos regionales, pero no para en detrimento de No, la calidad en de vida mejoría, del trabajador. en mejoría. No, Porque suena así, pareciera reconociendo que el costo de vida en las ciudades capitales diferente, es muchísimo es diferente. mayor que en otras Sí, no regiones. es lo Eso mismo además vivir mismo Bogotá vivir en Bogotá que Que en el vivir Calvario Meta.
Por ejemplo, un Exactamente. Si es que salario saben mínimo dónde queda el Calvario, diferencial claro que también por eso digo, mucha gente sabe desconcentra que- las ciudades. Y usted no- Desconcentra las Usted ciudades. sigue entonces, ahora en la reunión de Cajicá va a decir eso. Digo, si le preguntas del solamente- salario mínimo, sí, yo voy a... No, pero es me que voy- yo lo digo. Le voy a bajar el salario Yo de las digo- personas de Cajicá. Pero no es bajar, usted lo puede congelar. No, lo que se yo no. puede- Lo no, que no yo se digo puede es decir la que cosa. no. No, no, para que la no, medida... Salario No mínimo, pasemos la leche, salario como dicen los mínimo españoles. diferencial, Para que- reconociendo sí, el se le poder fue la mano. adquisitivo Para y que el la- costo de vida de cada región. Para que Pero la- además trabajo digno. Yo sí trabajo, yo sí hago mi labor alrededor del trabajo digno y creo que nos merecemos un trabajo digno. Yo estoy en contra de los contratos de prestación de servicios, donde el Estado es el que más genera contratos de prestación de servicios, porque hoy es una locura. La gente tiene una gran incertidumbre. Hablan ya del 2x1, del 3. Usted trabaja 2 meses, descansa 1 o trabaja 1 gratis mientras le renuevan el contrato. Eso es indigno. Pero además, ¿quién proyecta su vida así? No, O sea, muy- de verdad es que muy hay, difícil. hay unas situaciones en el tema laboral que generan incertidumbre en su proyecto de vida y no solamente eso. Freddy, en el candidato imaginario que estamos planteando, Yo agregaría dos ¿qué le propuestas. diría? ¿Qué tips? 3 propuestas adicionales. Primero, hay que fortalecer los sistemas ¿Qué de bullets, información. como dicen ustedes? Primero hay que fortalecer los sistemas de información para saber qué es lo que está demandando o qué están demandando los empresarios en las regiones. Esa información no la tenemos tan clara. Por ejemplo, uno creería que ya no es necesario que tantas personas estudien comunicación social con el respeto que merecen los comunicadores. Segundo, Ahí me mando el viajao. plantearía, sí. Segundo, plantearía salario mínimo diferencial también por edades. La tasa de desempleo más alta está entre los jóvenes entre 18 y 30 años. Esa tasa de desempleo es entre el 14 y el 15%, cuando el país tiene una tasa de desempleo entre el 8.8 y el 9.2%. Y tercero, fortalecería aún más el servicio público de empleo para reducir el desempleo friccional y para ensanchar esa información que hay en el mercado laboral en algunas ciudades del país. Ampliaría esa propuesta con esas tres Yo le líneas. agregaría el desarrollo Un del momentico. campo. ¿Y que gane qué? Que ganen... ¿Que gane el, qué? ¿Qué el salario candidato? por ¿Qué edades. candidato? Por edades. El salario mínimo, el salario cuál... Mire, es que hay un problema. Para los recién egresados. Hay un problema para Un los poquito recién más, egresados y un es que no poquito los menos, contratan ¿cómo- porque no cómo tienen Mire, el experiencia. salario mínimo para los recién egresados poco hay que menos, colocarlo. poco Tú no te menos. imaginas la Hay que tragedia que está bajar el viviendo salario hoy para los un recién recién egresados. egresado. Una persona que estudia a través de un crédito del ICETEX, que termina su carrera con un crédito de 200 millones de pesos. Está jodido. Y Perdón sale con la una, palabra. con una cuota de cerca de 2.500.000 y el primer empleo gana 1.800.000. Ni siquiera sale para pagar el crédito del ICETEX. Es que aquí necesitamos repensar todo el sistema laboral, porque yo también, y el sistema laboral conexo con la pertinencia que estaba hablando ahorita Freddy. O sea, yo para qué necesito cuántas, no sé. Yo dije comunicadores y aquí me pueden estar No me ahorcando atrevo a la decir salida. una profesión aquí, pero No, pero muchas no, personas que lo hoy se están importante- graduando y no es lo que el mercado necesita, a tal punto que la Andy llegó y dijo, voy a crear una universidad. Y la O sea, representante- no, aquí y la necesitamos representante- tener una coherencia entre el sector productivo, entre el sector educativo, pero además Vea, yo- frente a la apuesta de Y desarrollo tú del eres, país. y tú eres muy optimista porque es el egresado que sale gana 1.800.000. El problema es que la mayoría de ellos salen y no consiguen consiguen. empleo. Se demoran Les entre va muy 3 bien y con 10 seis meses meses, para más que Yo o le menos. agregaría, 10 señor, meses. yo le agregaría otra propuesta. Hay que repensar la educación técnica y profesional en Colombia. Hay que involucrar mucho más a las empresas, por ejemplo, en el currículum de los programas técnicos y profesionales. Para que, por ejemplo, en Suiza y en Corea del Sur, que han sido muy efectivos con la educación para el trabajo, las empresas son las que hacen el currículum, los empleados de las empresas son Sí, los hay que van conexión. y dictan Hacer las la- clases, y además es obligatorio que reciban gente un año de prácticas en su empresa. Entonces, allá el currículum, acá también los estudios profesionales son de 2 años, entonces dirían 1 año de clases y otro año obligatoriamente práctico. Pero ese ya es Y así otro hace que la programa que gente- tenemos que hacer sobre educación. Sí, una sin duda. comisión de esas bueno, el país siempre es Es que la- sobre... Aquí hacemos muchas comisiones. No nombre comisiones porque ya no dijo funciona. que hacían falta más técnicos. Hacen falta más, pero no solo más técnicos, sino técnicos con conocimientos que la industria Cualificados. realmente necesite. Exacto.
O sea, y con aprendizaje. Sí, Es que yo creo que, y sería otro programa en el que gustosamente estaría, y es hablar de educación en nuestro país. Yo creo, y es lo que he hecho durante estos 3 años, demostrar que no hay un sistema educativo real en nuestro país, que vaya desde la educación inicial hasta la educación superior. No hay. Hoy de cada 10 personas que entran a la primaria, 1 se gradúa de la universidad. Pero es que no necesitamos pero que además, necesariamente todos claro, sean pero universitarios. no necesariamente tienen que ser universitarios, pero ¿cuáles son las opciones? Formación para el trabajo, el SENA, instituciones técnicas y más. tecnológicas, sí, pero no hay cobertura Y tampoco. por- no, y es que no hay de cada cobertura, 4, sí, eso es es que yo verdad. estoy hablando instituciones de educación superior, Y por eso técnicos, necesitamos- tecnológicos, y no se gradúan más, pero además aprendizaje. Olga Es que Lucía- aquí hay una crisis del aprendizaje, está mundial la crisis del aprendizaje, pero en Colombia está aún más. Hay profesionales, bueno, bachilleres, que no saben comprender un texto. Olga Lucía, y por eso también necesitamos fortalecer los sistemas de información. Claro. No tenemos claro qué es lo que está demandando el mercado laboral. Y sobre todo el énfasis en lo rural. Yo de verdad creo que tenemos que darle una apuesta al desarrollo del campo, que tenemos que, mira, las diferencias entre la educación rural y la calidad de vida rural con la de la ciudad es enorme. Estamos en Es pleno, abismal. estamos en pleno siglo XXI y todavía hay, aquí muy cerca de Bogotá, en las zonas rurales, De Bogotá. una profesora que dicta todas las materias en una escuela y así se gradúan del bachillerato. Y entonces después la gran dificultad para entrar a una institución de No, educación la superior. brecha es O inmensa. sea, hay una brecha enorme y nosotros tenemos que empezar a pensar que si efectivamente queremos generar un desarrollo en Colombia, hay que fortalecer el capital humano y el capital humano se fortalece con la vía que es la educación. Terminamos. Palabras finales o algo con que quiera rematar cada uno de ustedes. Candidato. Pues lo más importante es que un candidato debe decir las verdades, así no las quieran escuchar. Usted dice abiertamente eso de bajar impuestos es un carretazo. Además es un mal en este momento para el país. No podemos bajar impuestos en este momento porque tenemos muchas cosas y muy poquita gente que los paga. Decir que la gente sí eso les va a gustar mucho, pero la verdad no debe. Al contrario, yo soy partidario de que ampliemos la base tributaria para en el futuro, cuando estemos bien, empecemos a bajar progresivamente. Uno no puede decir simplemente bajar por bajar. Además, ya la reforma tributaria pasada las está bajando. Es que no sé por qué hablamos si ya los están bajando progresivamente. Vamos del 39, vamos bajando 30 hasta el 34 la renta. O sea, ya, 32. bueno, pero vamos progresivamente. Entonces, hablar de impuestos ya se está haciendo, si vamos a la preguntica esta del impuesto. Y no es sano en este momento. Entonces, yo les digo, no echen cuento, no se pueden bajar. Ahora, que se puedan bajar en la teoría dentro de 5 o 10 años, perfecto, pero ahora no es sano, no le conviene al país. Muy bien. Andrés Londoño. Yo sí creo que se pueden bajar impuestos simplificando el código tributario. Como ya lo he dicho, la mayoría de personas no pagan la tarifa nominal, sino que están en un régimen especial. Si usted empieza a eliminar los regímenes especiales y hacer que la tarifa general baje, el efecto sobre el recaudo no va a ser muy grave. Y además, otra acotación, hacer el sistema mucho más justo, porque hoy en día las personas que más dinero ganan son personas eso es naturales más importante. cuyos ingresos no son salariales, sino que esos son ingresos de capital que en su mayoría están exentos de impuestos. Entonces uno podría, por ejemplo, volver los dividendos Y equitativos los parte de la impuestos. base de la renta. Así ellos pagarían más y más justo y usted también podría disminuir el impuesto a la renta por el mayor recaudo. Entonces yo creo que hay que pensar en el esquema de simplificación del código tributario para que hayan tarifas más planas y más iguales para todos, pero también pensar cómo hacer el sistema tributario más justo, pensando qué rentas de las personas más ricas están exentas de impuestos. Freddy Castro, profesor del CESA. Así como un presidente que tuvimos decía trabajar, yo digo formalizar. No es posible que en estos momentos nosotros estemos castigando a los empleados y a los empresarios formales. Eso no es posible. Cualquier reforma tributaria que hagamos que suba impuestos va a castigar a los formales. Para formalizar nosotros tenemos que ajustar el gasto y tenemos que revisar, por ejemplo, nuestro presupuesto. No es posible que el presupuesto del Congreso de la República, sumado funcionamiento e inversión, sea 1.7 veces lo que nosotros gastamos para ciencia y tecnología. Eso no es posible en una apuesta de desarrollo productivo de largo plazo. Por eso, la prioridad, incluyendo los temas tributarios, es la formalización de la economía colombiana y esa debe ser la primera tarea del próximo presidente. Muy bien. Y Olga Lucía Velázquez, Bueno, representante a la Cámara y candidata al Senado. Senado del Partido Liberal número 4,
confiando en la voluntad de Dios, vamos a ganar un espacio muy importante en el Senado de la República para seguir trabajando en defensa de los colombianos, especialmente lograr esa formalización que nos hace falta, efectivamente, porque si no formalizamos no vamos a controlar la evasión ni la elusión. Hoy estamos perdiendo 30 billones de pesos en renta y en IVA. Estamos perdiendo 22 billones en contrabando. Necesitamos simplificar. Nosotros no podemos tener toda esa estructura que lo que hace es complejizar cada vez más y desmotiva al contribuyente. Necesitamos generar confianza con el contribuyente, que se acabe la corrupción, donde ningún ciudadano tolere la corrupción. Tenemos que decirle no a la corrupción, porque esta es la única manera de que empecemos a generar dinamismo en la economía. Tenemos que formalizar el empleo y tener empleos dignos, porque el empleo digno es el que me garantiza mi proyecto de vida, pero también dinamiza la economía. Y tenemos que recuperar el campo. Son muchos los temas que debemos hacer para poderle freno también al gasto público. ¿Le gusta esta frase? En algunas vallas muy cerquita a las suyas. ¿Menos impuestos, más salarios? Me gusta que tú mereces más, que Colombia merece más. Esa es la frase que me gusta. Tú mereces más. Y porque tú mereces más, mereces un empleo digno y un emprendimiento. Esa es la frase que me gusta. Porque cada uno de nosotros merece más. ¡Qué papayazo! Cada uno de nosotros merece más. El de la valla sí, terrible. Porque tú mereces más, Freddy. Tú mereces más, Andrés, y todos nosotros merecemos Es que más. se las tiene Porque todos merecemos más. Yo los invito a que me acompañen. Tiene la valla al lado. Tiene la valla al lado. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Muchas gracias. Termina Debates Cristovisión. Muchas gracias. Análisis y opinión al alcance de su mano. Daniel. Que estén bien. Debates Cristovisión.